Buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos. Para los que van a ver posteriormente este video, es el segundo live que estoy haciendo, porque anteriormente hacía solamente entrevistas, pero ahora queremos hacer un devocional, ya que no hay actualmente videos en IGTV que se puedan grabar y subir. Entonces vamos a grabar esta serie, que es acerca del dinero en la Biblia. Es un tema muy interesante y me parece súper importante también. Y bueno, ayer les comentaba de que ya mucho tiempo no grabo también en YouTube, así que vamos a hacer esta serie aquí en lives, pero luego va a ser subido también a la plataforma de YouTube. Así que más que nada queremos profundizar en la palabra de Dios sobre pasajes bíblicos donde nos hablen acerca del dinero para poder entender qué es lo que el Señor dice acerca de esto, cuál es la perspectiva bíblica y poder vivir conforme a ello, ¿no? Así que uno de los pasajes que más me ha marcado ha sido el pasaje acerca del joven rico que está en tres de los evangelios, y vamos a ver Marcos capítulo 10 y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometerás asesinato, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y es uno de los pasajes que más yo me he sentido confrontada con este pasaje, porque a veces me ponía en el lugar del joven rico, ¿no? Y decía, ¿y qué tal si yo hubiera sido ese joven rico? ¿Cómo hubiera reaccionado si Jesús me hubiera pedido todo eso? Entonces vamos a empezar a analizar el pasaje desde el principio, donde dice, se le acerca y le dice maestro bueno. Quizá este joven no había conocido a Jesús como Dios, como verdaderamente Dios, ¿no? Sino que él todavía estaba viviendo en la ley. Porque además de eso, se estaba justificando delante de Dios al decir que él había cumplido los mandamientos, ¿no? Que él desde su juventud había cumplido los mandamientos. Entonces había ido delante de Jesús ya justificado, ¿no? Diciendo, yo he cumplido esto, ¿qué más debo hacer? Pensando como que ahí iba a haber un tip, algo más que él podía hacer para alcanzar la vida eterna. Y mejor dicho, está confiando en sus propias obras, ¿no? Todavía no conoce que la salvación viene por la gracia. Entonces él vino ya justificado, pensando dentro de sí mismo que realmente él había cumplido la ley. Pero sabemos que nadie pudo cumplir la ley excepto Jesucristo. Fue el único que realmente cumplió a cabalidad la ley de Dios, que en sí era difícil de cumplir. Solamente un hombre perfecto podría cumplir la ley de Dios, y ese hombre fue Jesucristo. Entonces vemos que le dice, maestro, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y para mí la escena que sigue a este verso es uno de los más tristes, porque este joven, a pesar que él amaba a Dios,
no pudo seguir a Jesús, porque se sentía atado por sus posesiones. Porque dice que, bueno, en esta versión dice como que puso cara larga, ¿no? Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, si una persona hubiera tenido menos cantidad de cosas, quizá le sería más fácil dejarlas, ¿no? Pero en este caso él tenía muchas posesiones y Jesús le estaba pidiendo que lo dejara todo. Entonces es por eso que él se resiste, ¿no? Resiste a Jesús en ese momento y no decide por él, no decide por Jesús, sino que hace, se queda con sus posesiones y se da vuelta y se va. Y esta es una de las partes más tristes, porque si bien este hombre tenía buenas intenciones de cumplir la ley de Dios, de agradar a Dios, pero lo más importante donde realmente importa en la ley no es en el cumplir los mandamientos, sino en la esencia misma de la ley, porque, o sea, en el corazón de la persona, ¿no? Porque el corazón del ser humano siempre va a tender a amar las cosas, a amar el dinero, va a tender siempre a la avaricia, porque vivimos en una naturaleza caída y aún batallamos, como hijos de Dios también batallamos con eso, ¿no? Pero este hombre no había conocido la gracia de Dios, ¿no? Todavía, para salvarle. Y él tenía su corazón puesto en esas cosas que él tenía, porque de otra manera no le hubiera sido difícil dejarlas, pero él se aferró aún a esas cosas que él tenía, ¿no? No había conocido todavía a Jesús como Salvador, no había conocido a Jesús como Señor, lo veía como un maestro bueno, nada más, ¿no? Y va y le pide ese consejo, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces ahí Jesús como que entra a lo más profundo de su corazón, ¿no? Para saber qué realmente hay ahí. Y por eso es que le pide esas cosas que él amaba, son las que le pide, ¿no? Que le dice, hay algo que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces le estaba hablando de desprenderse de las cosas a las que él se aferraba, ¿no? En las que él había puesto su confianza, en las posesiones, en el dinero, en eso estaba puesta su confianza. Y lamentablemente, cuando la gente llega a alcanzar mucho, va alcanzando cada vez más, ya sea en dinero, en posesiones, en cosas materiales, inconscientemente las personas van poniendo su confianza en eso, ¿no? Y aún pasa con los creyentes también. Es una línea delgada, se podría decir, ¿no? Donde vamos a batallar con eso, ¿no? O estoy poniendo mi confianza en Dios, o estoy poniendo mi confianza en mi trabajo, en mis posesiones, en lo que yo pueda alcanzar. Y esta palabra que Jesús le dijo, yo creo que no tanto va por el tema de que quería que él hiciera caridad, sino que él se desprendiera de aquello a lo que él se aferraba, ¿no? De aquello que muchas veces en apariencia nos hace felices, ¿no? Que son las posesiones, los logros, las metas, etcétera. Y de repente para muchas personas esas riquezas que para el joven rico eran su tentación, para otras personas son otras cosas, ¿no? Son cosas del mundo, son cosas que le atraen, que son pecaminosas. Pero este hombre tenía puesta su fe, su esperanza y su confianza en estas cosas materiales. Y lo vemos porque después Jesús sigue conversando con los discípulos. En el verso 23 dice, Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, ¿no? Y vamos a ver acá un comentario. En otros manuscritos, por ejemplo, dice qué difícil es para aquellos que confían en las riquezas, ¿no?
O qué difícil es para los ricos, para los que tienen bienes. Entonces creo que esto aplica no solamente a personas que son ricas materialmente, sino para toda aquella persona que está poniendo su confianza en otra cosa que no sea Dios, ¿no? En cosas materiales, tu profesión, el éxito, todo lo que para el mundo signifique éxito, prosperidad, ¿no? Es así como le responde. Se está escuchando mucho ruido porque hay música fuera de mi casa. Entonces dice acá en esta versión: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús lo miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Wow, este es bastante profundo y nos confronta, ¿no? Porque yo cuando Dios me hablaba este pasaje, porque muchas veces me lo traía hacia la mente, yo decía, bueno, hay dos opciones: o es que el Señor me va a prosperar mucho y me está preparando mi corazón, o es que voy a pasar necesidad y Dios quiere también preparar mi corazón para que yo pase estas dificultades, ¿no? Y cualquiera que sean las dos opciones, es importante que nuestro corazón esté puesto en Dios. Habíamos leído el día de ayer, en Mateo capítulo 6, donde habla acerca de las riquezas, ¿no? Y nos dice, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Y más adelante dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. O sea, el dinero en sí mismo no es malo. El dinero es como decir, sería como decir que un cuchillo es malo. Si un cuchillo te sirve a ti para cocinar, para cortar la carne, para cortar las verduras. Entonces no es que el dinero sea malo en sí, sino que la pregunta clave es ¿dónde está puesto tu corazón?, ¿no? Hoy en día hay mucha gente con mucho dinero, por ejemplo, que sustentan misiones, ¿no? O sea, tienen puesto su corazón no en esas riquezas, sino en Dios, ¿no? Y en su reino, porque la palabra dice también en Mateo 6, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿no? Y cuando dice todo lo demás no es que necesariamente vamos a ser millonarios, pero habla de cubrir las necesidades principales, ¿no? Y dice que los gentiles se afanan por todas esas cosas, ¿no? Se desesperan por tener todas esas cosas, pero que nuestro Padre ya sabe que tenemos necesidad de eso. Entonces no debemos vivir en afán, sino descansar en Él y poner la mirada en el Señor, poniendo toda nuestra confianza en Él, porque Él es quien provee todas las cosas, y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que el Señor quiere. Ahí quiere que pongamos nuestro corazón, no en lo que podamos tener o alcanzar, ¿no? Lamentablemente no sabemos qué sucedió después con este joven rico, pero sí sabemos que en ese momento él se dio la vuelta y se fue y no siguió a Jesús. Hay que meditar un poco más en este pasaje, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Qué hubieras hecho tú si tuvieras todas esas posesiones y el Señor te hubiera dicho, dalo a los pobres y sígueme,
¿no? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Ahora, en la cultura en la que vivimos actualmente, pues vivimos en un mundo totalmente materialista, que siempre enfoca, hedonista, ¿no? Que siempre enfoca el placer humano es lo más importante, tener más cosas, más posesiones, pero si nosotros realmente decimos que Jesús es nuestro Señor, Él también debe ser el Señor de cada área de nuestras vidas, incluso de nuestra área financiera, de nuestro trabajo, de todo lo que implique los recursos que Dios nos está proveyendo en este momento. Porque todas las cosas pertenecen a Dios y toda buena dádiva viene de lo alto, ¿no? Del Padre de las Luces. Así que Él nos dirija de cómo vamos a administrar lo que Él nos da. Amén. Entonces, saludo igual a todos los que luego van a ver este video. Que Dios los bendiga. Ya lo voy a cortar porque hay bastante ruido, me parece. Y era un mensaje breve también, así que vamos a continuar mañana. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo.